Veamos ahora aspectos de los que mucho se habla, pero poco se escribe. Aquellos que se refieren a las personas que han sufrido daño, a veces graves. Ya se trata de acaudalados camioneros o de modestos miembros del sistema de autotransporte cuyo patrimonio es un autobús o parte de los derechos sobre él. Los propietarios de grandes y pequeños comercios que han sido víctimas de destrucción y saqueo, los conductores de camiones, repartidores de víveres o refrescos a los que les ha sido arrebatados sus efectos, las fábricas y los locales de organizaciones de obreros y campesinos atacados con violencia, las casas pintarrajeadas y rotos los vidrios de sus ventanas, la rabia callada de tantos y tantos miles de automovilistas detenidos para pedirles dinero para la causa o destrozarles los cristales, las antenas o las llantas, los miles de pasajeros obligados a descender de los vehículos de transportación popular, inclusive el trastorno económico de aquellos para quienes 50 centavos significan mucho en el presupuesto semanal, el obrero o el burócrata que sufren descuentos por retraso en la entrada al trabajo, el abogado, el médico, el ingeniero, el ama de casa que llegan tarde a los tribunales, al hospital, a la obra, al comercio o al hogar, porque se concesiona en una gran área el ya de por sí difícil tránsito de la ciudad, las penalidades de las personas totalmente ajenas que fueron tomadas como rehenes, tantos pacíficos franceses injuriados, humillados o lesionados, que han tenido que resignarse ante la fuerza del número o la conveniencia de no comprometer su personal futuro en una riña absurda y vulgar. Tantas mujeres soezmente dejadas que además de sufrir la propia vergüenza han llenado de indignación a un padre, a una madre, a una esposa, a un hermano o a un hijo, y que pudieron haber sido la esposa, la madre, la hermana o la hija de quien quiera de los mexicanos. El dilema es pues irreductible. ¿Debe o no intervenir la policía? A una semana del inicio del conflicto, Luis Echeverría, secretario de Gobernación, solicitó la intervención de las Fuerzas Armadas para enfrentar a los inconformes y responsabilizó de los desórdenes a militantes de las juventudes comunistas. El 1 de agosto, el rector Javier Barros Sierra condena la violencia en contra de los estudiantes y encabeza una manifestación en protesta por las agresiones en contra de la autonomía de la universidad. Desde el inicio del conflicto, los estudiantes se enfrentaron al ejército y fueron condenados por el discurso anticomunista de la prensa y el gobierno. El 27 de agosto se romperá la línea que seguía el conflicto. Una enorme manifestación desemboca en el Zócalo. Algunos estudiantes hacen sonar las campanas de catedral. Otros izan una bandera rojinegra en el asta central. Sócrates Campos Lemos, del Consejo Nacional de Huelga, propone a la multitud permanecer en la plaza hasta forzar el diálogo público con el presidente Díaz Ordaz. Estudiantes permanecen en guardia.
Durante la madrugada, son desalojados. El estandarte rojinegro es el pretexto para que el gobierno organice, horas más tarde, un acto de desagravio a la bandera nacional ante burócratas del Departamento del Distrito Federal. Un contingente estudiantil se agrupa. En las siguientes 8 horas, la Plaza de la Constitución y sus alrededores serán escenario de enfrentamientos. Durante ellos, francotiradores hacen fuego contra estudiantes y soldados desde el tercer piso del Hotel Majestic, desde los edificios ubicados en Madero número 67, en Madero y Palma, y desde algunos edificios de la Avenida Pino Suárez. Dos sospechosos de haber disparado desde los edificios son detenidos. Se les decomisan una subametralladora y un rifle M2. Una escena revela, sin embargo, que los francotiradores actuaban a las órdenes del gobierno. Atención. El disparo proviene de la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es imposible que en este lugar se hubieran apostado francotiradores sin la autorización de funcionarios gubernamentales del más alto nivel. Tras los sucesos del 28 de agosto, se ocultan las claves de una provocación. Documentos oficiales aportan indicios de que Campos Lemus actuaba en coordinación con cuerpos de seguridad del Estado. La bandera rojinegra fue retirada por los militares durante la madrugada del 28 de agosto e izada nuevamente por empleados del Departamento del Distrito Federal antes del amanecer. Por otra parte, los presuntos francotiradores detenidos no fueron consignados a las autoridades. El 28 de agosto de 1968, una compleja estrategia represiva es aplicada contra el movimiento estudiantil. Ese mismo día, el embajador de los Estados Unidos en México, Fulton Freeman, envía un telegrama al Departamento de Estado de su gobierno. En él informa: el presidente Díaz Ordaz decidió que ha llegado el momento de poner punto final a los desórdenes estudiantiles. Él se mostró profundamente ofendido por la toma estudiantil de la catedral y por el izamiento de un estandarte rojinegro en el astabandera del Zócalo. Freeman informa asimismo que el conocido comunista Heberto Castillo será arrestado tan pronto salga del campus de la universidad. Precisamente, esa misma noche, Heberto Castillo, integrante de la coalición de maestros, logra escapar de una violenta tentativa de detención ilegal a las puertas de su casa. Los informes del embajador Freeman serán corroborados con nuevos hechos. El 29 y el 31 de agosto, estudiantes de la Vocacional 7 del Politécnico son atacados por individuos vestidos de civil.
Se trata del primero de 10 asaltos armados que se realizarán contra vocacionales y preparatorias bajo el mismo patrón. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. No podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. 23 de septiembre. Tras un largo enfrentamiento, soldados y granaderos toman el casco de Santo Tomás del Politécnico. El presidente Díaz Ordaz lanzó una serie de amenazas brutales en contra del movimiento. Lo que hace es recurrir de inmediato a la ocupación de la ciudad universitaria. El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles. Optaron por ocupar el campus de la ciudad universitaria en la idea de que de ese modo acabarían con el movimiento. Yo estaba en la facultad y comencé a oír muchísimo ruido y es impresionante oír las botas de los militares cómo avanzan. Y hubo grandes batallas que se enfrentaron a balazos. Arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial. Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar, la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin.